compañeros lindos, vamos a empezar con el tema, pero como siempre te lo voy a mezclar con algo más y me pareció como súper bueno porque estaba escuchando hoy una clase de Michelberg respecto a la energía de la semana. Ves que te dije que te iba a buscar un poquito más de temas y fíjate que tiene mucho que ver con el tema de hoy, entonces los vamos a linkear. Entonces, fíjense bien, Karen, no me acuerdo cómo se llama esta. Bueno, Karen, según yo es Karen Suárez. El apellido es, me pidió que tratara el tema de cómo superar una ruptura, ¿sí? Dice cómo superar una ruptura, cómo poder evitar la tristeza. Entonces, ahí les va, compañeros lindos de la receta secreta. Las rupturas, chiquitillos míos, son consideradas como una pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para superar una ruptura necesitas como aplicar los pasos de una pérdida. ¿Qué es una pérdida? Necesitas pasar por un duelo. ¿Me explico? Entonces, primero que nada, siento que necesitas tenerte paciencia, ¿sí? Necesitas tenerte paciencia. Ay, todas las chicas del reto del mes de Tauro presentísimas. Muy bien, chiquitillas. ¿Cómo van esas cosas? ¿Cómo van, amigas? Entonces, como te decía, primero que nada tienes que tener paciencia y tienes que recordar que una ruptura de la duración que sea de una relación es tanto como, o sea, es una pérdida. Entonces, al ser una pérdida, necesitas pasar por un duelo. Entonces, en un duelo tiene diferentes etapas. El duelo tiene una etapa de negación, tiene una etapa de enojo, tiene una etapa de tristeza y tiene una parte de recuperarte, ¿sí? Lo que dicen los especialistas, porque yo no soy especialista, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero lo que dicen los especialistas es que es importante pasar por cada etapa de la pérdida, del duelo, porque si te lo saltas va a haber algo no resuelto, ¿sí? Va a haber algo no resuelto y entonces por eso se prolonga de más el duelo, ¿sí? Entonces, es importante que cuando estés enfrentando una ruptura, no resistas lo que sientes, ¿sí? Porque es parte del duelo que tienes que pasar ahora. ¿Qué es lo que necesitas? Es ser funcional mientras tengo el duelo, ir averiguando cosas acerca de mí mientras tengo el duelo, ¿sí? Porque evidentemente es una ruptura, pero fíjate que todas las personas que entran en nuestra vida, tendemos a pensar que, ok, ya estuve con esta persona un tiempo y termina la relación, hay una ruptura y entonces siento que perdí el tiempo, que fue lo peor, ¿sí? Entonces, nos cuesta trabajo ver la bendición, ¿sí? Y tampoco puedes forzarte a ver la bendición antes de tiempo, ¿sí? Si tú no pasas por las etapas, no vas a ver la bendición, la auténtica bendición. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo para superar una ruptura? Tenerte paciencia, tenerte compasión, recordar que una ruptura es una pérdida y tienes que pasar por un duelo con las etapas del duelo, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo que yo te recomiendo es que vayas averiguando qué vino a enseñarte esa persona, qué vino a enseñarte esa ruptura, qué fue lo que aprendiste en esa relación, para que si tú posteriormente eliges tener otra relación, saber que, bueno, esa relación te preparó para la siguiente. ¿Me explico? Siempre una relación anterior nos prepara para la siguiente, siempre, si tenemos una ruptura, ¿sí? O incluso en las propias relaciones, vas teniendo etapas y la etapa anterior te prepara para la etapa siguiente, ¿sí? Ahora bien, una cosa que me llamó mucho la atención es que me pone Karen cómo superar la tristeza. Entonces, primero que nada, vivencia tu vivencia.
Karen, ¿qué significa eso? Date permiso de vivenciar tu tristeza, ¿sí? Y más allá de eso, pregúntate, ¿qué te está diciendo tu tristeza? ¿Acerca de qué es tu tristeza? ¿Sí? Y aquí es donde voy a meter el asunto cabalista. Muy interesante. Entonces, muchas veces la nostalgia, la tristeza que sentimos, viene de un lugar de extrañar algo, ¿sí? Y hay muchas veces, chicos, que en la relación nos perdemos algo de nosotros. Entonces, mira, intuitivamente, Karen, y todos los que me están escuchando, puede ser que esa tristeza que estás sintiendo esté viniendo porque sientes alguna ausencia, alguna carencia, o porque sientes que te perdiste en el camino. Entonces, lo que yo te recomiendo, ¿sí? Es que te rescates. O sea, ¿qué se rompió de ti? No es casualidad incluso que le llamas ruptura, ¿no? ¿Qué sientes que se rompió en ti por lo cual estás triste? Identifica eso, porque eso es justamente lo que necesitas sanar. Eso es lo que necesitas reparar, por llamarle de alguna manera. ¿Cómo puedes hacer eso? Date permiso de llorar lo que necesites llorar, ¿sí? O sea, no te digo o sea, todo el tiempo estés llorando, pero sí date permiso de tener tus momentos de sacar la emoción, ¿ok? Con el propósito de sanar, no con el propósito de estar deprimida, con el propósito de sanar, ¿sí? De sanar esa herida y preguntarte qué es lo que te está diciendo esa tristeza, acerca de qué estás triste, ¿sí? Ahora bien, ¿qué onda con la carencia? Porque fíjense, chicos, fíjate si no, muchas veces nos cuesta un trabajo enorme esto de las rupturas o esto de estar solo, porque siento carencia y está relacionado con esta cuarentena, porque muchas de las cosas, ¿sí? Que están ocurriendo y por los cuales siento ansiedad y por los cuales siento tal, es por la carencia que estoy sintiendo de algo o la carencia que creo que voy a tener, ¿sí? Que también las rupturas y toda la tristeza y esto es porque ya me estoy como mal viajando de que voy a tener una ausencia y una carencia enorme de algo, de amor, de compañía, de no sé, ¿sí? Y por eso o no me separo cuando estoy en una relación tóxica o una relación que no funciona, o cuando me separo me cuesta demasiado trabajo ser funcional, demasiado trabajo recuperarme porque siento esta carencia. Entonces, dice Paola antes de que les dé el mensaje cabalista, ¿cuánto tiempo está ok llorar? El dolor prolongado es sufrimiento. No sé, no sé, Pau, yo por eso digo que te tengas paciencia. ¿Cuánto tiempo necesitas llorar? Pues lo que necesites llorar, yo creo. Yo creo que no hay medida para eso, ¿no? O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que para muchos puede ser muy burdo, muy banal o no sé, ¿sí? Pero te voy a poner este ejemplo. Cuando tuve que dormir a mi perrito, que para mí ha sido una de las pérdidas más fuertes de mi vida y una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Pero cuando lo dormí, yo lo mega lloré. O sea, lo lloré esa noche, al día siguiente entero. Y estuve con una tristeza muy profunda, yo creo que como 2 meses, más o menos. Sí, o sea, como que entre que lo dormí y entre que tuve mascotas nuevas, ¿sí? Y me costó trabajo, aún teniendo la mascota nueva, era así como de, man, qué difícil, y me tuve que trabajar para poderle dar ese amor a las mascotas nuevas, ¿sí? Pero
cada vez que yo me acuerdo de mi perrito me dan ganas de llorar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no sé por cuánto tiempo tengo que llorar. Yo creo que el que sea necesario, ¿sí? Lo que sí creo es que llorar y ya, pues no va a ser tan productivo como sacar tu tristeza y preguntarte acerca de qué es la tristeza. Porque cuando yo descubro acerca de qué es la tristeza, acerca de qué es la herida, puedo trabajarla y entonces ya no hay sufrimiento, ya no se prolonga, ¿sí? Pero si yo o me salto pasos del duelo o no trabajo lo que necesito trabajar durante ese duelo, ¿sí? Por eso se prolonga, ¿sí? Sí, mi tapetito, Susi Aguilar, mi chiquitillo lindo, mi angelito que está en el cielo de los perritos. Pero tengo acá, miren, les voy a enseñar al otro angelito, ahí dormidote. Dormidote. Ok, entonces, ahí les va el mensaje acerca de la carencia. Pongan mucha atención. ¿Por qué? Estaba compartiendo en esta clase, Michelberg, acerca de un secreto que le dijo el maestro de Ravashlag a Ravashlag. ¿Quién es Ravashlag? Ravashlag fue el fundador del Centro Kabbalah, el que lo fundó y el que lo creó, ¿sí? Un cabalista muy, muy importante del siglo pasado. Pasado, no antepasado, niñitos, del siglo XX. Y su maestro le dio un mensaje bien importante. O sea, que te lo voy a resumir porque no te voy a contar toda la historia cabalista, pero el mensaje importante que le dijo es que cuando veas que hay carencia, que hay falta de algo, carencia, ¿sí? Necesitamos recordar que es una trampa, que no es verdad, ¿sí? Que es una trampa, que no es verdad, que nuestros ojos muchas veces nos engañan. Nuestros 5 sentidos muchas veces nos engañan. Y vemos carencia donde realmente no la hay. Vemos carencia donde realmente no la hay, ¿sí? Y lo que dice Michelberg y Ravashlag es que si puedes aferrarte o agarrarte lo suficiente de esa conciencia o mantener, no aferrarte, sino mantener esa conciencia, entonces solo hay gozo y luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a sentir que hay carencia. Y fíjate, te voy a contar un poquito la historia para que veas cómo se relaciona con el duelo, la ruptura, etc. El maestro de Ravashlag le dio este mensaje a Ravashlag un día antes de morirse, ¿sí? Como preparando a Ravashlag para su ausencia. Para los cabalistas, su maestro, para los grandes cabalistas en general, la conexión con su maestro es súper, súper profunda. Entonces, perder un maestro es como horrible, ¿sí? Entonces, el maestro de Ravashlag lo estaba preparando para la carencia o la ausencia que Ravashlag iba a poder sentir por su muerte, ¿sí? Y fíjate qué interesante, porque esta historia, o sea, es total que terminé contándote la historia, pero está muy interesante, porque haz de cuenta que de dónde viene este mensaje es porque dicen que había un secreto acerca de una mikve. Ahorita te explico qué es una mikve. Que una mikve que no tenía la suficiente agua. Entonces, una mikve es un cuerpo de agua o un lugar donde la gente va y hace una meditación, que es sumergirte en el agua X cantidad de veces con una meditación específica,
que es para purificarte. Es algo muy, muy, muy poderoso. La gente que ha hecho mikve te puede decir que es lo máximo, ¿sí? Es simplemente sumergirte con X meditación. Entonces, hay diferentes mikves alrededor del mundo, literalmente. Y la mikve tiene que tener una cantidad específica de agua. Ya no te va a llenar de datos, pero tiene que tener una cantidad específica de agua. Y entonces decían que una mikve no tenía la suficiente cantidad de agua como para que sirviera para hacer la meditación, ¿sí? Ya la cábala es como si, no es como, es ciencia exacta de tiene que tener exactamente chuchita, cosa, perenganita para que sirva, porque si no ya no sirve. Entonces, era el caso de esta mikve. Y era como un gran secreto de cuál era el secreto de esa mikve. Entonces, el secreto que le reveló el maestro de Ravashlag a Ravashlag fue que no era cierto que le faltaba agua, ¿sí? Que los ojos engañan, que lo que había pasado es que había caído vino en el agua, en la mikve, y por eso parecía a la vista que le faltaba agua, pero a la hora de medir de nuevo el agua se dieron cuenta que la cantidad de agua era la correcta, ¿ok? Entonces, por eso decía el maestro de Ravashlag que hay que tener cuidado con la carencia, con lo que tú crees que falta, ¿sí? Porque cada vez que tú veas, ¿sí? Que tú veas carencia, que tú veas ausencia, hay que recordar que es una trampa, que no es la verdad. Y cuando yo lo escuché, dije, eso es lo que nos ocurre a muchos de nosotros, ¿no? Que estamos constantemente viendo carencia, ausencia donde realmente no la hay. Y cuando lo relacioné con el mensaje de Karen, dije, quizá nos cuestan tanto las rupturas, justamente por esa interpretación de que falta algo, de que hay carencia de algo. Carencia, y quizá lo que no estamos, o sea, lo que quizá vemos es que sentimos que nos perdemos en el camino y entonces como no estamos con nosotros en la ausencia, o sea, cuando tenemos la ruptura, porque quizá nos perdimos en la relación, quizá el trabajo es recuperarnos y quizá la tristeza por la que estás pasando, no lo sé, es una sugerencia, no te quiero meter ideas en la cabeza, pero es como lo que se me ocurre, lo que viene a mí. Quizá esa tristeza no es tanto de él o ella o la relación, sino de ti. Y quizá el trabajo que necesitamos hacer es empezar a mirar que no hay ninguna carencia, empezar a mirar que sí estamos ahí, empezar a mirar que todavía estamos ahí y que podemos recuperarnos. Igual en cualquier ausencia, igual en cualquier ruptura, igual ahorita en la cuarentena, ¿no? Que vemos que hay carencia, o sea, no es la verdad. Y si mantenemos esa conciencia de que no hay carencia, entonces podemos vivir en alegría. Entonces podemos llorar todo lo que necesitemos llorar, pero sabiendo en el fondo que lo estamos haciendo para depurar, para limpiar el asunto, pero hay un gozo detrás de eso, ¿sí? Y que hay luz, y que estoy rodeado de luz. En esta cuarentena lo que yo te recomiendo es que cualquier carencia que estés sintiendo, recuerdes. No es la verdad, es una trampa. No es la verdad, es una trampa. Y que puedas empezar a abrir los ojos y a apreciar todo lo que sí hay. Porque cuando empecemos a aprender a apreciar lo que sí hay, nos vamos a dar cuenta de que no hay carencia. Y con eso terminamos la receta secreta para la cuarentena del día de hoy, compañeros lindos. Mañana vamos a tocar otro tema que nos están sugiriendo. Ya Pau me sugirió el suyo.
ya saben, me pueden sugerir, o sea, es una manera de obtener incluso coaching gratis, compañeros lindos, de la receta secreta. Así es que aprovechemos que estamos haciendo la receta secreta para la cuarentena diario y mándame el tema que quieres que trate y con muchísimo gusto lo tratamos en la receta secreta. Los quiero muchísimo, compañeros lindos. Me encanta hacer la receta secreta, ¿ok? Los adoro, chiquitillos míos. Nos vemos el día de mañana con un tema nuevo acá en la receta secreta para la cuarentena. Buenas noches.